Saludamos al doctor Carlos Castro. Él fue presidente del Colegio de Abogados, es profesor emeritus de la Universidad de Cuenca y es parte del Cabildo por el Agua. Muchos temas que tratar, doctor Castro. Iniciemos por la sorpresa de la madrugada, esa forzada reorganización del Consejo de la Judicatura, nombrando a Damián Larco para reemplazar a Mario Godoy durante su licencia en una auténtica reunión de esas siempre criticadas en el Ecuador de entre gallos y medianoche, en las primerísimas horas, primerísimos minutos de este día. Bienvenido. Gracias, Gustavo. Bueno, no podía faltar que en este carnaval y de madrugada, o como dicen, entre gallos y medianoche, se tenga una sorpresa más para el país, ¿no? En este caso, la reunión del Consejo de la Judicatura para encontrar un reemplazo a Godoy. Y entonces ahora se puede interpretar de que las dilatorias que venían dándose para eh, censurarle a Godoy lo que estaba condicionado para esperar que exista un reemplazo conveniente, de tal manera que sale un Godoy y entra otro Godoy, y de esta manera sigue la fiesta y no existe esperanza de que pueda reconstituirse la función judicial y continuará la intervención política o politiquera en este caso, del gobierno de turno, como lo han hecho otros gobiernos en la función judicial, lo cual implica que continúa la inseguridad jurídica en nuestro país, una justicia que seguirá subordinada y amenazada por el poder político de turno, y de esta manera no se consigue lo que el propio presidente de la República declara a nivel internacional y nacional sobre la seguridad para las inversiones. ¿Qué inversiones puede existir si los tanto empresarios nacionales como extranjeros advertirán cómo la justicia es inestable en nuestro país? Y esa es una condición fundamental para las inversiones de capital a corto, mediano, largo plazo. ¿Cómo se entiende esas facciones que se forman entre los miembros de ese cuerpo colegiado? Alexandra Villasís, quien se preparaba para reemplazar a Godoy, quedó fuera, aparentemente engañada, víctima también de las circunstancias. Y otro de los vocales, Fabián Favara, que aclara que el Pleno de la Judicatura jamás fue consultado sobre los hechos que se dieron, que se consumaron entre ayer y hoy. Bueno, la verdad es que en este país ningún jurista, hombre o mujer honesto, puede mantener su independencia y por lo tanto no tienen posibilidades de ejercer la presidencia de estos cuerpos colegiados, como el caso del Consejo de la Judicatura. Si usted es independiente, no sirve para reemplazar, para sustituir, es desechable, porque la condición es que efectivamente pues guarde fidelidad con el gobierno de turno, con una facción crítica opuesta al gobierno de turno. Y en este caso, vea usted, la doctora no se enfilaba por ninguno de los bandos, y claro, como no es por lo tanto susceptible de ser escogida, entonces busca un pretexto absolutamente absurdo de que no puede ejercer el cargo público. Según las noticias, hay dos certificaciones, una de que estaba impedida, que emite la SRI, y otra cuando ella realiza su investigación propia, dice usted no tiene ningún impedimento, pero mientras tanto ya le sacaron. Esas mañoserías, esas cosas, el manoseo, leguleyo, putrefacto que se da dentro de este órgano de justicia. Y claro, ¿qué pasa? Que hay grupos, claro, diferentes que están en disputa por captar los órganos del poder, ya sea que provengan del correísmo de ADN o del Partido Social Cristiano. Son diferentes facciones que se organizan al interior de los cuerpos colegiados para disputarse el control político. Y eso ha sucedido una vez más en el país. Yo creo que el país ya está cansado y creo que todo esto abona a que se eleve la temperatura a nivel nacional y creo que se podrá dar en algún momento una explosión social porque, Gustavo, esto no es tolerable, no es tolerable, da asco, no pueden jugar eso, no pueden jugar ya con la ciudadanía tanto, nos quieren seguir tomando el pelo constantemente y esto no es dable. Yo no sé en nuestro país qué va a pasar
pero la esperanza se pierde, Gustavo. Bien, vayamos a temas urgentes que se vienen, derivados justamente de esas leyes enviadas con el carácter económico urgente a la Asamblea. ¿Cómo las ve? Quedan prácticamente 2 semanas para su tratamiento. ¿Qué podrá ser el paso de estas leyes, de estos proyectos por el Ministerio de la Ley? Primera alternativa. Una segunda, que la Asamblea no lo apruebe, otra que lo apruebe con los votos suficientes. ¿Qué es lo que se viene con estos delicadísimos cambios que se están proponiendo en el país, tanto para los GATS, pero particularmente para la minería y para la generación eléctrica? Bueno, a mí me parece, Gustavo, que discutir en 30 días dos proyectos en forma simultánea de la dimensión que tienen, de la trascendencia de estos dos proyectos, pues va a ser muy difícil que la Asamblea Nacional pueda cumplir a cabalidad su tarea de analizar debidamente estos proyectos y pronunciarse ya sea por su reforma, ya sea por su aceptación o por su archivo. Y peor todavía la sociedad civil que requiere participar en este debate, pues ni la Asamblea ni la sociedad civil tenemos la oportunidad para debatir a profundidad y que haya una participación nacional sobre dos proyectos realmente estratégicos. Y claro, el gobierno nacional utilizó aquella norma de la Constitución y utiliza dolosamente, aprovecha el estado de emergencia para dictar, para mandar un proyecto y otro proyecto simultáneamente en la misma fecha, buscando qué, o que simplemente se discuta por encima, superficialmente, y se aprueben en la Asamblea Nacional, o buscando que no alcance el tiempo a la Asamblea Nacional para que pasen por el Ministerio de la Ley. Quizás la última Bien. opción podría ser la más cómoda para los unos y para En los todo otros. esto queda esa impresión de que se está actuando al filo de la legalidad. Dos proyectos de ley simultáneos amparados por una situación de emergencia económica. Bueno, se está actuando al filo de la ley, manipulando las posibilidades que la Constitución da para que se pueda utilizar racionalmente esas condiciones. Y claro, que una cosa es que la Constitución posibilite que se presenten dos o más proyectos, en definitiva, en estado de emergencia, y otra cosa es una utilización malintencionada, sin que exista, sin que sea debido a muerte, se discutan simultáneamente estos dos proyectos, ¿no? Bien podía enviarse el uno, luego después el otro, permitiendo que haya un debate nacional, que la Asamblea, que el análisis, pero no. Aquí lo que se pretende es que pase simplemente la voluntad política del presidente de la República, como sea, pero eso es realmente hacer de alguna manera es una suerte de fraude a la ley. ¿Qué tan grande es la amenaza, doctor Castro, de que estos proyectos pasen por el Ministerio de la Ley? Más allá de desacuerdos que pueden ser legítimos en la Asamblea, pensamos, y esto de piensa mal y acertarás, en las manipulaciones que se pueden hacer en cuanto a los procesos parlamentarios para que simplemente se llegue al día 30 sin una decisión. Bueno, mire, yo entiendo que existen matices, opiniones diferentes entre los asambleístas respecto del contenido de una u otra ley, pero eso requiere un análisis, un debate en el seno de la Asamblea Nacional, e igualmente recoger las opiniones de los diferentes colectivos ciudadanos, de la academia, de los periodistas, de juristas que comentan estos proyectos de ley, pero para eso se requiere tiempo y permitir la participación democrática. Hoy se denuncia que no existe la participación democrática de personas que deberían hacerlo. Por ejemplo, en el asunto de las reformas al COTAD para lograr la eficiencia en el gasto público de los GAT, pues allí se denuncia por parte, por ejemplo, de la prefecta de Pichincha, y pongo simplemente un ejemplo de quien no le han permitido participar, otros alcaldes igualmente no han sido invitados a participar como tal. Y claro, va allí la presidenta
de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que es una incondicional al gobierno, y eso no significa nada, ¿no? Entonces, ella sí. Lo que suma sí es la misma voz del gobierno, lo que se necesita son voces críticas, que aunque puedan estar equivocados, pero que aporten su punto de vista. Esta es la vía democrática para la construcción de una ley, pero en nuestro país no existe tal. Por ello es la que la calidad de las leyes son bajas, enseguida se despiertan las oposiciones, vienen las acciones de protección, llega la Corte Constitucional, y luego después el gobierno se queja de que haga control constitucional a la Corte, cuando es su deber, y le califica de enemigo público. ¿Ve usted Entonces, una salida necesaria y a lo mejor que no se la puede evitar el hecho de que sea finalmente la Corte Constitucional la que vaya a tomar decisiones sobre estos proyectos? Por supuesto, siguiéndose el órgano regular como se lo está haciendo. bueno, lo más probable es que efectivamente los dos proyectos merezcan observaciones. En el caso de las reformas a la ley de minería y a la ley orgánica del Servicio Público de Electricidad, existen manifiestas inconstitucionalidades eh, que hay que plantearlas ante la Corte Constitucional. Manifiestas inconstitucionalidades tanto en lo que tiene que ver con la forma como en el fondo. Y eso va a tener que ser ventilado ante los jueces constitucionales. Igualmente, en el caso de la ley reformatoria al COTAD, pues también está en cuestión el tema de que esa ley interviene y respetando un principio fundamental de la autonomía política, administrativa y financiera de los GATS. Claro que hay elementos de la realidad nacional que nos hacen pensar mucho en que algunos aspectos de esa ley, por ejemplo, tienen una valoración positiva, por ejemplo, de evitar el gasto en fiestas, en pachangas, en pan y circo, porque eso se da en la mayoría de los GATS a nivel nacional. Y ese es despilfarro, y esa es corrupción, y hay formas y formas de no emplear los fondos municipales en obra pública, en servicio público y en las competencias de los GATS, sino efectivamente se está malgastando y lleva eso a la corrupción. Y como la Contraloría pues no interviene oportunamente, resulta una grave lesión a los intereses de la ciudadanía de los respectivos gobiernos locales. Pero por más que pues, se pueda criticar efectivamente esa pachanga permanente, esa demagogia y ese populismo que cunde en los gobiernos autónomos descentralizados a nivel nacional, no por ello quiere decir que un mal se cure con otro mal y pretender lesionar la autonomía y provocar un proceso de recentralización y sobre todo un peligro fundamental, Gustavo. Hay un tema que es específico en ese proyecto de ley reformatoria al COTAD. A ver, la Constitución establece unos montos en los cuales deben participar los gobiernos autónomos descentralizados del presupuesto nacional. Y la Constitución y el COTAD establece también una forma en que debe distribuirse ese presupuesto entre el gasto corriente y el gasto que significa para la inversión, para obras y servicios, etcétera. Y se regula cómo debe, ¿no es cierto?, financiarse el presupuesto en lo que se refiere a los ingresos permanentes y no permanentes. Todo está claro. Resulta que en el COTAD existe una mejor norma que la Constitución, que respetando los límites constitucionales, sin embargo, establece mayores recursos, inclusive que los que establece la Constitución para los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué ocurre? Existe una norma dentro de este proyecto de ley que establece que si no se cumplen las metas presupuestarias que se están definidas en este proyecto de ley, simplemente se harán acreedores los gobiernos autónomos descentralizados a lo que dice la Constitución, que son valores menores a lo que establece el COTAD. Ese es el tema. Las personas Un no se dan cuenta. gravísimo riesgo para los municipios. Antes que el tiempo se nos vaya agotando, vayamos al proyecto de ley para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía que tanto preocupa a la provincia de la Suay. Hemos hablado con un constitucionalista, hay que escucharlos a todos, Ismael Quintana, quien está aparentemente muy satisfecho con esa ley. Y cuando la argumenta, habla de que es una ley prácticamente inocua
en cuanto a la rigurosidad de los controles. Dice que esto se basa en que la ley no toca leyes ni reglamentos secundarios y que estos están allí. Por ejemplo, lo de la autorización ambiental habla en el sentido de que no es sino un cambio de nomenclatura, que se mantendrán los mismos controles que se tenían antes o se tienen hasta ahora con la licencia ambiental, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve usted el tema de potenciales inconstitucionalidades en esta reforma? Mire, escuché yo con atención la entrevista al jurista especialista en materia constitucional que usted entrevistó y yo realmente me quedé con una impresión tremenda porque me pregunté hasta dónde las visiones políticas pueden obnubilar la conciencia jurídica, científica que nosotros debemos tener al momento de valorar las leyes. No es un problema de simple cambio de normas, de autorizaciones, de sustituir la licencia ambiental por autorizaciones administrativas ambientales. No. El propio reglamento al Código Orgánico del Ambiente establece una categorización de las autorizaciones ambientales. La autorización es del género, la licencia es una especie. En la propia ley actual de minería, usted, Gustavo, puede ver cómo la ley distingue diferentes autorizaciones de acuerdo a las diferentes fases de los proyectos. Por ejemplo, en los regímenes de mediana y gran minería, para el periodo de exploración inicial, se requiere simplemente fichas ambientales. Para la exploración avanzada, una declaratoria ambiental. Y para lo que se refiere a las fases de explotación y fases subsiguientes, se requiere una licencia ambiental. No es como su entrevistado lo dijo, que simplemente son nombres. No, señor, tiene que leer la ley de minería. La propuesta en realidad es que la autorización ambiental se convierte en licencia para cada una de las etapas, es decir, si es que se da, así lo entendemos, por lo menos legos de la materia, si se llega a dar una autorización ambiental, está garantizada la licencia, el permiso, como se quiera llamar, ambiental desde ese punto hasta el final del proyecto. No requiere más permisos ni trámites ambientales en las siguientes etapas. Claro, si usted lee dos artículos fundamentales, el artículo 26 de la actual ley de minería y el artículo 78, los dos se reforman. En el artículo 26, en el acto administrativo previo, que está bajo la competencia del Ministerio del Ambiente, hoy unificado con el Ministerio de Energía, se sustituye la licencia ambiental por autorización ambiental. Y en el artículo 78, que se refiere a los estudios ambientales, igualmente se sustituye la licencia ambiental por la autorización ambiental, que la licencia, que la autorización ambiental perdure a lo largo de las diferentes fases del proyecto, claro, pero indudablemente que el nivel, el valor, el- en cuanto la rigurosidad de una autorización ambiental y de una licencia ambiental es distinta. La licencia ambiental requiere estudios ambientales profundos, requiere medidas para mitigación de posibles impactos, una serie de requerimientos, y por eso es que la actual ley de minería distingue pues, entre lo que es una mera autorización administrativa ambiental, que es para ciertas etapas de trámites más bien, de lo que es la necesaria licencia ambiental para temas absolutamente delicados, porque usted comprenderá que las intervenciones en el ambiente son intervenciones ya irreversibles, donde especialmente cuando se hace en minería o se pretende hacer minería en ecosistemas frágiles, cualquier intervención es definitiva. Yo le escuché una entrevista que usted realizaba al compañero Fajardo, como él dio un ejemplo de lo que pasó en la unidad del proyecto minero de Río Blanco, como en el proyecto de exploración, al cavar para obtener testigos respecto de valorar la cantidad de material, se secó una laguna, así de simple, y la laguna ya no hay más. Entonces, hay intervenciones que son irreversibles desde el comienzo, no se diga ya en la fase de explotación. ¿Qué decir, doctor Castro, pasando?
pues se puede decir mucho sobre el tema que hemos estado cubriendo hasta aquí, pero pasando a otro sobre los derechos de las comunidades. Nuevamente, Quintana dice que estos ni siquiera se tocan y pone más bien como ejemplo estos clústeres mineros donde da la impresión, de acuerdo con sus declaraciones, de que los diferentes estamentos sociales, incluso las comunidades, convivirían más bien de una manera ideal. No, de ninguna manera. Mire, verdad es que el proyecto de ley no se nombra siquiera la consulta ambiental, la consulta previa, la consulta prelegislativa. Si inclusive la consulta prelegislativa debería darse para el trámite del presente proyecto de reformas a la ley de minería, porque va a impactar indudablemente en los derechos de las comunidades campesinas y de las comunas indígenas, de pueblos y de nacionalidades. Entonces, pues para comenzar, se está obviando aquello. Y existe jurisprudencia de la Corte Constitucional a propósito que cuando se dictó la ley de minería y la propia ley de aguas, usted recordará que la Corte Constitucional estableció jurisprudencia y bueno, y por otro lado están las disposiciones constitucionales absolutamente taxativas y expresas que exigen la consulta emite y la consulta previa. Ahora bien, no se nombra siquiera en este proyecto de ley. Es verdad, en eso tiene razón su entrevistado. Pero, ¿qué ocurre? Que allí, justamente en un artículo que escribí hace unos días, miércoles pasado, señalé que ahí puede estar una trampa. ¿En qué consiste? En que como no se habla, no se hace referencia a estos temas constitucionales en el proyecto de reformas a la ley de minería, un momento dado dirán, porque en este país la arbitrariedad y la leguleyada está de moda, es decir, la Constitución remite a que la consulta ambiental y la consulta previa se haga de acuerdo a la ley. Y hasta la ley, ¿cuál ley? Esta, pues. Eso van a decir, Gustavo. Entonces, con lo cual harán un bypass y obviarán la consulta previa a la consulta ambiental, porque en este país ya el cinismo y la sinvergüencería se ha impuesto de frente. Y ya, Cuéntenos también, doctor y además, Castro, sobre esa amenazante discrecionalidad de un comité técnico que no está definido. pero sobre todo, Gustavo, la táctica que utiliza el gobierno, ¿sí? La estrategia, si usted quiere, que utiliza el gobierno, es lograr conseguir la aprobación de la ley. Y hasta que la Corte Constitucional declare una eventual inconstitucionalidad por las demandas que se planteen, ya ha causado efectos la ley. Y entonces ahí se van a dar toda, ¿no es cierto?, una cantidad de autorizaciones. Es un mecanismo de fraude al control constitucional. Dictar la ley como sea, que se ponga en vigencia, y antes que la Corte Constitucional puede efectivamente dictar la sentencia, ya se han dictado las autorizaciones, es decir, se ha feriado todo. Esto es lo que está ocurriendo en el país, pero ya hemos visto, pues, con las leyes, con las 5 leyes anteriores, recuerda usted, igualmente planteadas como de urgencia económica, que han pasado en el país. 2 de ellas o 3 se han declarado la inconstitucionalidad, otras están vigentes y han surtido efectos. Y por lo tanto, ¿qué podemos esperar de lo que ocurra también con este proyecto de ley? Lograr su aprobación como sea, inmediatamente dictar las autorizaciones ambientales y ya van los proyectos, los clústeres, estas áreas mineras con protección estratégica, todas estas facilidades que se quiere dar para la implantación minera, para el tema de que las Fuerzas Armadas sean utilizadas como guardia privada de los proyectos mineros, es decir, un avallazamiento total a las Podríamos, comunidades. doctor Castro, también conocer su punto de vista sobre los cortos plazos, el uso del silencio administrativo sumado a esos plazos perentorios, cómo amenazan esto a un principio constitucional, el principio de precaución. Bueno, mire, el silencio administrativo para el tema de que si se ha agotado el tiempo en que deben darse las autorizaciones administrativas ambientales, ese silencio opera como un SIM, no es nuevo en realidad en este proyecto, ya estaba en la ley de minería, eso hay que decirlo así, eh, porque en las valoraciones jurídicas hay que ser objetivos. Ahora, el asunto es que, claro, se utiliza el silencio administrativo positivo, es decir, cuando las instituciones callan, no otorgan, no expresan su voluntad, el sí o no frente a requerimientos, a peticiones y en este caso al trámite de autorizaciones administrativas ambientales,
eh, la ley establece como una aceptación. Y claro, se utiliza la maniobra de silencio administrativo para pasar simplemente el tema de requerimientos que establece la ley para el asunto de las diferentes fases de la actividad minera. Esa es una realidad, se juega con aquello. Y se dice que es que eso luego después pasa por la ejecución judicial del silencio administrativo, pero ya está dado el efecto, pues. En la ejecución judicial del silencio administrativo, el silencio administrativo sirve como una suerte de título ejecutivo nomás para que en la vía judicial se ratifique aquello. Bien. Y ha pasado, obviando los Doctor Castro, controles. el tiempo lamentablemente se nos ha agotado. Es un tema tan complejo que justamente hemos iniciado hablando de los cortos tiempos para tratarlo en la Asamblea. Pero, ¿qué es lo que se viene después? Probablemente en 15 días podría estar aprobada esa ley de la manera que sea. La pregunta final es, el Cabildo por el Agua, que ha sido fundamental en la defensa a través de el derecho, a través de las leyes de estos temas. ¿Tiene listo un plan de contingencia ante la eventual aprobación de este proyecto de ley? El Cabildo Popular por el Agua de Cuenca se reunió el sábado pasado y se hizo toda una evaluación de la actividad. Se programaron actividades para el siguiente año y se programó también los actos conmemorativos por los 10 años del Cabildo del Agua. Y allí, entre otros planteamientos que se realizaron, fue recomendar por parte de todos los concurrentes a esa reunión de evaluación y planificación que se contribuya a la elaboración de una demanda de inconstitucionalidad y se participe en todas las acciones conjuntamente con otros colectivos ciudadanos para avanzar en esto. Además, se hizo una valoración sobre la posibilidad de convocar nuevamente a una marcha ciudadana, pero eso estamos valorando porque, mire Gustavo, el tema de lo que se ha llamado el quinto río de Cuenca, ese es un asunto en el que tiene que resolverse con una enorme participación ciudadana y solamente la concurrencia de voluntades de todos los colectivos, organizaciones populares, entidades privadas, los medios de comunicación, el periodismo, la academia, las organizaciones artesanales, sindicatos, organizaciones de profesionales, como lo hicimos la vez anterior, podrán efectivamente decidir ellos, no el Una Cabildo del Agua. herramienta muy poderosa, pero realmente difícilmente repetible. Bueno, yo creo que en Cuenca el espíritu por la defensa del agua está ahí permanente. Esto no está en juego en el actual proyecto de ley, Gustavo, porque el gobierno sabe de que hay una consulta popular por el agua de Cuenca del 2021 y la consulta popular está vigente. De tal manera que este proyecto no tiene por qué. Lo que salga de este adefesio del proyecto de ley de reformas a la minería y al sistema eléctrico, esto no podrá ser utilizado para querer burlar la voluntad de los cuencanos. Perdónenme, la consulta popular tiene rango constituyente, hay una expresión de voluntad directa y el gobierno no va a pretender utilizar como maniobra para decir aquí hay una ley y ahora sí entonces vamos con el proyecto de Sobre Quinzacoche. estos temas justamente de consulta popular, estas manifestaciones públicas. El entrevistado de ayer, el doctor Ismael Quintana, hablaba en el sentido de que no pueden minorías proecologistas pretender seguir gobernando al país. Esto realmente nos parece una ofensa y una absoluta falta de idea de lo que realmente ha significado el quinto río, la consulta de Cuenca y la posición de los pueblos en el austro del país. Minoría serán las transnacionales mineras y el puñado de empresarios mineros a los que a lo mejor apoya este señor, pero realmente es una ofensa el pretender que los temas de ciudades como la de Cuenca, todo un cantón, toda una población que se expresó en la consulta popular, venga a decir minoría. ¿Qué minoría? ¿Qué minoría si esto atañe al problema del destino de las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, ciudades? Vea usted lo que ocurre hoy, no sé dónde se esté viviendo, vea lo que ocurre hoy justamente en El Oro,
en otros cangrejos. países orientales, en Loja, donde el Ujú. gobierno no le ha quedado otra forma, otra vía que reconocer el problema de los daños ambientales. Pero ya están hechos, Gustavo, ya están hechos tremendos daños, de ríos envenenados, toda la vida acuática exterminada, pueblos que utilizaban el río para diferentes, el agua de los ríos para diferentes objetos, no pueden Lamentablemente hacerlo. debemos concluir. El tiempo se nos ha agotado, doctor Castro. Le agradecemos mucho por sus valiosos criterios. Gracias, Gustavo, a usted. Buenos días. Buenas tardes. Declaraciones del doctor Carlos Castro. Él es miembro del Cabildo por el Agua, expresidente del Colegio de Abogados de la provincia de La Suárez.